Aquí él habla de algo que él aprendió, dice hermano, que él aprendió y que es nuestro tema. La serie que estamos nosotros estudiando es el contentamiento. Y aquí Pablo en el versículo 11, haciendo mención de la ofrenda que recibió y de lo oportuno y bendecido que él se sentía por esa ofrenda de amor, él aclara en el versículo 11 lo siguiente y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y eso es lo que estamos estudiando, hermanos. Vimos la vida de Pablo, que realmente él aprendió a contentarse. Él estaba diciendo esto siendo un ministro, un siervo de Dios, que por causa del nombre del Señor Jesucristo sufrió muchísimas vicisitudes. Por causa del nombre del Señor Jesucristo estaba preso en Roma. Por causa del Señor y de la obra que Dios le llamó a hacer, él sufrió naufragios, frío, hambre, fue golpeado con látigos, fue apedreado, dice hermano, a punto de morir, le salvaron. Fue perseguido por los judíos, fue perseguido por los gentiles. Una persona, hermanos, que ante los ojos de cualquier persona podemos sospechar o decirle que es un hombre muy pecador, si vamos a evaluar el resultado de su vida, la experiencia de su vida, con las bendiciones que pensamos nosotros vienen sobre los que hacen la voluntad del Señor. Pero sin embargo, hermanos, él dice que él aprendió a contentarse. Y cuando le pidió al Señor también acerca de un aguijón en la carne que él tenía, creen los estudiosos que era una enfermedad, Jesucristo le dice: bástate mi gracia, ¿verdad? Y Pablo, entendiendo, aprendiendo a contentarse, dice: me gloriaré más en mis debilidades, porque cuando estoy débil el Señor se hace fuerte. Entonces él estaba contento, él estaba alegre con lo que su Señor determinaba o ordenaba que sucediera en su vida, cualquiera sea esa circunstancia. Y cuando él dice, hermanos, he aprendido a contentarme, él está hablando de una palabra que se entiende como autosuficiencia. Pero en el versículo 13 él explica de que la suficiencia que él tenía, la fuente de su suficiencia, que a él le hizo aprender a estar contento, alegre, cualquiera sea la situación, era Cristo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él lo dice, hermanos, así, estando en una situación donde cualquiera estaríamos quejándonos, estaríamos irritados, desesperanzados, posiblemente buscando soluciones por nuestros propios medios. Entonces, el significado de la palabra contentamiento, que en la primera lección aprendimos, es que Cristo es suficiente para mí, independientemente de las circunstancias, las personas y las cosas. Si puede poner por favor Colosenses capítulo 2 versículo 9, nuestro hermano Benjamín. Ahí encontramos que dice que el Señor, primeramente el versículo 9, Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, estaba, hermanos, él es Dios. No hay duda de eso. Y luego el versículo 10, miren lo que dice: y vosotros, nosotros, estáis completos en él. Y esa palabra completo, hermanos, transmite la idea de algo inagotable, de algo inacabable. Usted va a entender, apóstol Pablo, de que las horas que vayan de llegar a Jesucristo no pide, pero tengo hasta do pavean nunca subi. Usted va a entender algo. Ale como a ver, y ante llegar a Jesucristo no vive, ya le competen en gesteo pa o paven uno. Estamos completos, llenos, repletos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es una fuente para vos y para mí inagotable de bendición.
inagotable de bien. Upei veían de Yara y Pablo bebe hacer un guardia ya eso ve. Ajo hizo 3 veces se me buena mina y ve. Bástate mi gracias. Porque en Cristo Jesús el creyente está lleno. Entonces, cuando dice que estamos completos, hermanos, debemos de entender de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestes. Son bendiciones, hermanos, que no se gastan, que no acaban, que no se pudren, que no se corroen. Y no estamos hablando de lo material. Si vos y yo podemos, hermanos, entender cuán ricos somos cuando el Señor dice que hemos sido enriquecidos, para lo cual Jesucristo se hizo pobre. Hermanos, Pablo entendió eso. Pablo aprendió eso. Y en vez de quejarse, alababa. En Filipos, él predicó la palabra y por una circunstancia que, por el poder que había en él sucedió, se le metió en la cárcel antes. Se le pegó con látigo y luego se le metió en lo más profundo de una cárcel. Cualquiera de nosotros, yo hermano, estaría quejándome, llorando y diciéndole a Dios, ¿por qué, Dios mío, permitiste esto? Sin embargo, él a las 12 de la noche dice, se pone a alabar a Dios en Filipos. Y ahí ocurrió un terremoto, viene el guardia, se convierte el guardia, esa noche se convierte toda su familia y unos años después Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia local que era una de las únicas que le apoyaba económicamente en las misiones. ¿Cómo, hermano, dudar de que lo que Dios ordenó en la vida de Pablo estaba bien planificado por el Señor? No, es que se descuidó Dios, por eso Pablo entró a la cárcel, no. Y Pablo entendió eso, aceptó eso, se sometió a eso y se agradó, se alegró con lo que él entendió, su Señor estaba determinando para su vida en ese momento, aunque las circunstancias eran muy difíciles. Por eso él se puso a alabar a las 12 de la noche. Se diré, hermano, se nacemos a grito, pidiendo auxilio, que me ayuden. Pero él se puso a adorar a su Dios, porque aprendió a contemplarse. Hermanos, entonces, podemos decir de otra palabra, el contentamiento es una disposición constante, fuerte y firme. Es una disposición constante. Saponante, hermano, iba a ir a cuadro. Y estuvo la situación, Jacobo, ese año de vive de contentamiento. Bueno, a Pepe, hermano, un antes de turno, a ver, tú arrancar y vive contentamiento. El recordar que Dios está determinando lo que me pasa. Tiene que ser fuerte y firme. Ese es el contentamiento. Es una virtud, es decir, una disposición constante, fuerte y firme, que me lleva a experimentar un estado de sumisión, dependencia y obediencia a lo que mi soberano Dios ha determinado o ordenado en mi vida. Este estado, el estado del contentamiento, esta virtud, hermanos, que tenemos que aprender, que es el contentarse, hermanos, nos va a llevar a pensar siempre bien de Dios en cada situación que Él determine ponernos. A mí interesará de que Él está al control de nuestra vida. Este estado de contentamiento nos va a llevar, hermanos, con la ayuda de Dios, si aprendemos a contentarnos, a estar contentos con lo que me está pasando hoy y ahora, con tal que sea la voluntad de Dios. O sea, considerar que es la voluntad de Dios, no es que Dios se descuida, ella de ya, oye, descuidamos a ese Dios, oye, Juan. Luego en la segunda lección vimos un buen consejo que nos da la palabra de Dios para aprender a contentarnos, y es en Eclesiastés 7, 13 y 14, el versículo 14 específicamente dice: en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. Y vimos esa palabra considera, que significa hacer una reflexión intelectual de lo que está pasando, no quedarme con lo que ve mi ojo nomás, no quedarme con la enfermedad que Dios está permitiendo en mi vida nomás y el dolor que siento, sino mirar un poquitito más allá. Eso lo hizo Nicodemo, y se fue a la noche junto a Jesús y le dijo, efectivamente ellos miraban lo que Jesús hacía,
pero estaban reflexionando, analizando y miraron y vieron algo que no se ve y le dice: es imposible que hagas lo que estás haciendo si Dios no está contigo. Ellos le vieron a Dios con Cristo, pero gracias a que reflexionaron. Y eso es lo que la palabra de Dios nos aconseja hacer, hermanos, especialmente en el día de la adversidad, en los días cuando las cosas no son como hoy yo queremos. El día del bien es cuando las cosas son como nosotros queremos, pero hay días de enfermedad, de necesidad, hay días de conflictos. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, inclusive hay tiempos de morir y tiempos de vivir. Va a haber momentos, hermanos, que vamos a tener que sufrir la pérdida de algún ser querido, que ya está algo sucediendo, algo que está ocurriendo. En esos días de adversidad, hermano, el Señor nos aconseja considerar reflexivamente nuestra situación. Y dijimos que en guaraní podemos decirlo: eguatare calculabe, eguatajaba inande calculaba, eguapujare pensar o eguapujare esa unión, analizar lo que está pasando contigo en tu vida. Porque lo que te está pasando y lo que me está pasando, por más duro que sea, no es algo que a Dios se le está descuidando, no es algo a Dios que se le está antojando nomás. Hay, hermanos, un control, hay un propósito. Eso habíamos visto, que tenemos que considerar efectivamente. ¿Qué cosa? Lo primero en la tercera lección que vimos es, lo primero que tenemos que considerar reflexivamente, hermanos, es que el Señor, el Supremo, el Soberano, es quien ordena todo en mi vida. ¿Hay algo, hermano, en tu vida o en mi vida que Dios no lo haya ordenado? No lo hay, hermano. No lo hay. Salmos 31:15 dice que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Salmos 31:15. Y en Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30, decía al Señor Jesucristo que nuestros cabellos están todos contados por Él. Si los detalles que parecieran ser insignificantes de mi vida están al control de mi Dios, ¿cuánto más, hermano, mi vida entera? Entonces, lo que yo tengo que considerar en el día de la adversidad, en el día del mal, en el día en que las cosas no están ocurriendo como yo hubiera querido que sea, o como yo considero hubiera sido lo bueno, hermanos, yo tengo que recordar de que mi Dios, mi supremo Señor, mi Creador, mi Salvador, es el que está ordenando, determinando eso que yo estoy pasando. ¿Hay algo que se le escape a él, hermano? No. Ahora estamos considerando dentro de que Dios ordena todo en mi vida. Consideramos el domingo último que todo es ordenado por Dios de manera justa y rectamente. No hay nunca Dios en lo que ordena mi vida, sea bueno, sea malo. Aunque Pablo estaba en la cárcel y habiendo sido azotado, estando todo herido, hermanos, allí, nunca para Pablo eso fue algo injusto de parte de su Señor, ni algo en el cual el Señor se equivocó. Al contrario, dice el Salmo 145:17, justo es el Señor en todos sus caminos. Hermanos, nosotros somos pecadores. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es recto. Yandela ya puala ibaí. Apella ibaí ya puala yandela que no tenía de perjudicar. Damos la ibaí. Ya cuando perdí ni un milímetro la yandela ya pecaya, sino yandel mismo ya yo perjudico. Y Dios nunca, hermanos, es injusto. Dios es justo y recto. Es decir, dijimos, hermanos, finalmente en esta lección de que no hemos recibido ninguna aflicción que ya nosotros no lo hubiéramos merecido por causa de nuestros pecados. Si yo estoy afligido hoy, hermano, Dios no es injusto. Porque estoy recibiendo, hermano, lo que mis pecados muchas veces y con mucha más dimensión, con mucha más grandeza o con mucha más pesadez yo tendría que haber merecido. Pero Dios hace llegar a mí aflicciones
que ya lo estaba mereciendo hace mucho, de acuerdo a lo que Él quiere que yo aprenda, de acuerdo a lo que Él quiera corregirme, de acuerdo a lo que Él quiere lograr, que mi corazón se vuelva a Él en arrepentimiento. Porque Dios dice no quiere la destrucción del pecador, sino que el pecador se convierta a Él. Eso es lo que Dios quiere. Y aunque yo merecía 100 aflicciones, me hace llegar alguna vez una aflicción que me destroza, pero aún Dios, su intención no es destrozarme, sino más bien que me vuelva a Él. Y hermanos, no hemos perdido ninguna bendición, ni hemos perdido ninguna misericordia de Dios que por causa de nuestros pecados ya no hayamos perdido hace mucho tiempo. Pero con todo, hermano, con todo, que aunque por causa de mis pecados yo estoy siendo afligido y no estoy alcanzando esa misericordia que tanto necesito, el Señor dice en el Salmo 147, 11, en el 10 dice que Dios no se agrada de la fuerza del caballo, ni se agrada de la habilidad del hombre, sino que Dios se agrada, dice, de los que le temen y de los que esperan en su misericordia. Yo por mis pecados he perdido todas las misericordias de Dios. Por mis pecados, hermano, me he ganado todas las aflicciones que estoy recibiendo. Pero con todo, dice, cuando Dios me mira y ve que humillado yo espero en su misericordia, de eso Él se agrada. Él no quiere tu dinero, Él no quiere ningún sacrificio. Jesucristo es suficiente para Él, para darnos lo que no merecemos y para cortar muchas veces lo que merecemos, que es muchas veces la aflicción. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, aunque no lo merezca. Entonces, hermanos, Dios ordena todas las cosas en tu vida y en mi vida, siempre de manera justa y de manera recta. ¿Qué le puedo yo decir a Dios que hizo mal en mí? Se dan cuenta que Pablo aprendió que de vale iba a plaguearse ahí en la cárcel. Él lo que tenía que hacer era sencillamente someterse, aceptar, depender y obedecer. Y desde allí, hermanos, desde esa cárcel de Roma, Él les dice a los hermanos de Filipos: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Díganme, hermanos, ¿quién lo puede decir si solamente no ha aprendido a contemplarse? Y hoy, hermanos, vamos a considerar primero dijimos que Dios ordena toda mi vida. Primero lo hace con justicia y rectitud. Y hoy vamos a ver, hermanos, que todo es ordenado por Dios sabiamente. Salmo 104:24 dice la palabra de Dios: cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. Con sabiduría. Con esta misma sabiduría, nuestro Dios, hermanos, cada día dispone, gobierna y sustenta todas las cosas. Allí en Hebreos capítulo 1 dice que Él es sustentador de todo. En Colosenses 1:15 al 17 dice de que en Él, en Jesucristo, subsiste todo. Cada milímetro, cada posición, cada situación, cada movimiento del universo, hermanos, está sustentado, gobernado, está siendo dispuesto por el Señor. Y ahí nosotros vemos la sabiduría de Dios. A mí me gustaría mostrar aquí, estuve leyendo la otra vez sobre una ballena, lo maravilloso que se ve en una ballena, la obra de Dios. Ni los grandes, ¿cómo se llaman estas naves sumergibles? ¿Alguien me ayuda? No, submarinos, nave, sí. Ni los más actuales submarinos pueden llegar a la distancia o a la profundidad, mejor dicho, donde llega una ballena. Y como dice el sistema de la ballena, se contrae totalmente uno. Para meter el oxígeno, guardarlo en un lugar, se contrae, dice, todo el cuerpo, y se va hasta las profundidades donde nadie puede llegar y no muere. Él es mamífero, él respira oxígeno. Díganme, hermanos, si no se ve solamente en ese detalle la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Esta sabiduría con la cual Dios dispone, gobierna y sustenta todas las cosas, se aplica no solamente en toda la creación en su plenitud, sino en cada uno de nosotros.
¿Se dieron cuenta que dijo el Señor? Hasta nuestros cabellos están contados por Él. Toda esa sabiduría que demanda todo el universo, Dios después lo apunta a vos y a mí. Dice el Isaías 57:15, dice que así ha dicho el Señor, el Santo, el Eterno, el que habita en la altura y en la santidad, pero también dice que habita con los quebrantados de espíritus y con los de humildes corazón. Un Dios sobre todo trascendente, no tiene principio ni fin, hermano, viene y se hace un Dios personal para vos y para mí. Oye, atender mi detalle hasta me acaranguere va a operar, hermano. Maravilloso, nuestra mente no puede entender tan grande ser, hermanos, que tenga que venir a poner atención a tu vida y a mí. Cuando te duele algo, le decís, Señor, por favor, apacigua este dolor, Señor. O si no, dame fuerza para soportarlo y reñandula y poner anterior. No tenés trabajo, dale un trabajo. Tu hijo está enfermo, pedí por tu hijo. No tenés que comer, le pedí y viene. ¿Cómo es que dice, si él no le hace faltar a los pajarillos comida, cómo es que vas a desatenderte a vos y a mí? Y lo hace con sabiduría. Si esto está en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, en los días de adversidad, como dije una vez, pero abría en heladera, no apaga, sacar, no hay que quedar nada, no apaga. Es fácil estar contento, es fácil animar a la gente, es fácil venir a predicar aquí. Pero cuando abrí la heladera y no hay nada, o cuando estás enfermo, ¿verdad? Ahí, hermano, tenemos que aprender esta virtud, que es de contentarse. Y si en esos momentos de adversidad, hermano, nuestra mente y nuestro corazón está considerando de que Dios es justo, Dios es recto, Dios está ordenando todo en mi vida y lo hace de una manera sabia, hermano, ¿cómo no? Va echando guapumo, hay vende va echando como hay vende aguapuito con la zona donde cuadran de llano en cada cargo, y que Él lo hace todo con sabiduría. Dice el Salmo 119:73, la primera parte, de que Él con sus manos nos hizo en el vientre de nuestra madre, hermano. David dice en el Salmo 51 que sus ojos vieron a David cuando él era un embrión apenas dentro de su mamá. Miren lo que dice. No, Salmo 119:73. ¿Pueden abrir, hermano? Ahí está. Tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron y me formaron. Y en Isaías 40, en el Salmo 119:33. Eso vamos a leer ahora. Porque en otra parte, en Isaías dice, hermano, de que en el seno de la madre Él logró eso. Habla un poquito más específicamente, dice en el seno de la madre. Y luego, hermanos, consideremos que Dios hizo todo esto. Colosenses 1:15-17 que ya mencionamos, Hebreos 1:3 que dice que no solamente Dios, el Señor, hizo todo esto, sino que hoy día lo está gobernando, sustentando y ordenando de la manera que está para que vos y yo podamos vivir. Hermanos, si el creador de todo esto y el creador de tu vida, de tu cuerpo, de todo lo que vos sos, dígame, hermanos, si no merece de parte de nosotros un crédito de fe, un crédito de confianza, de que cuando las adversidades me están alcanzando yo pueda decir, no va a irse alguien de ganar, va a irse alguien confundido, va a irse alguien plagueado, va a irse andamos a tu papá a adorar de ya, va a irse andamos no hay mala y palabra, leete tu nombre, porque Jaé ordena algo se le coge el uno. Jaé oyapó recta justamente. Dos. Tercero, Jaé oyapó sabiamente que oyapó. Hoy cuatro. Nada. Va a heredar. Él lo hace con infinita sabiduría. El problema está, hermanos, cuando no tenemos contentamiento
empezamos a pelearnos con Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: ¿quién soy yo, hermanos, para discutir con Dios, para pelear con Dios? Le quiero pedir a la hermana Mirta si puede leernos en el TV ese pasaje. Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Quién otro tiene NTV? Isaías 45, 9 al 10. El hermano va a poner aquí, en nuestra versión que tenemos ahí, Reina Valera. Dice ahí: no nos digan eso. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Ahí en la Reina Valera van a encontrar quién eres tú para altercar con Dios, que es lo mismo. Pero ¿cómo dice? ¿Ese es NTV? Ah, bueno, gracias. Me chuleó todo mi operador. Sí. ¿Por qué me has hecho así? ¿Acaso el objeto creado puede decirle a su creador: ¿por qué me has hecho? Ese es un error que se comete cuando no estamos entendiendo o creyendo que el Supremo, el Soberano, está ordenando lo que te está pasando, que lo está haciendo con justicia y rectitud, y que lo está haciendo con sabiduría. Isaías 45. Si me pueden acompañar, creo que ahí está poniendo el hermano. Versículos 9 y 10 dice: ay del que pleitea con su hacedor. Si pueden poner en el tema. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice: bueno, eso ya no. Miren, hermano, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? Pero yo nunca discuto con mi creador, hermano. ¿Cuándo yo me levanto a discutirme con mi creador? No, y que tú, hermano, se engañe engina, pero mi conducta, mi reacción, mi proceder, hermano, está manifestando. Ahí lo que entra es lo que dice Proverbios 3:5. No te apoyes, es decir, no dependas de tu propia prudencia, de tu propio entendimiento. Porque, hermano, cuando estoy yo descontento, ya me empiezo a irritar. ¿Se acuerdan? Me empiezo a irritar. Me empiezo, hermano, a desesperar. Me empiezo, hermano, a rebelar y a quejar. Y ahí empiezo yo a buscar soluciones. Yo nunca dije que Dios se equivocó conmigo. Nunca dije que Dios está errado. Pero mi conducta dice eso cuando yo no me someto. Cuando yo, hermano, me quejo. Cuando yo no estoy dependiendo. Y cuando decido no obedecerle a Dios en esa circunstancia difícil que está permitiendo en mi vida, yo estoy diciendo: Dios, te equivocaste conmigo. Yo voy a ver la solución y empiezo yo a buscar la solución. Hermanos, cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento y tácitamente dicen: tácitamente, hermano, yo le digo a Dios: te equivocaste conmigo, y empiezo a tomar decisiones paralelas o aparte de lo que Dios ha determinado para mí. Hermano, empiezan las aflicciones en nuestras vidas. Qué triste, hermano. Para Dios debe ser muy triste ver que su hijo, en vez de aceptar lo que Dios está determinando, ya sea una enfermedad. Estamos hablando de tiempos de adversidad. Estamos hablando cuando la heladera está llena y se cae todo. Estamos hablando cuando la heladera está vacía, cuando estoy enfermo y decido yo, hermano, irme por mi camino. Me apoyo en mi propia prudencia. Es triste porque Dios ve la aflicción por la que vamos a pasar, si no ya estamos pasando luego. Si no, preguntémosle, hermano, a Abraham y a Sara, cuando Sara le quiso ayudar a Dios, como que Dios le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ella tenía 90, se le paró ya su ciclo natural, y su marido ya estaba viejo de 100 años. Yo a Abraham, yo a Agar, y
Y hasta hoy día Ismael, hermano, está haciendo una espina al costado de Israel. Miren, hermano, el alcance, ¿cómo habrá sentido Dios? O preguntémosle a Raquel, la esposa de Jacob. Ella era estéril. Y la otra, Lea, tenía hijos y ella no tenía. Dame hijo, le retaba a Jacob. Le pegaba a Jacob porque se portaba en limitarme ese y Dios no le daba. Después le dio José. No me contentáis en ese de Génesis 30. Pueden ver el Génesis 30 y el 35. Y en el 35, hermano, vemos por qué Dios no le daba uno. ¿Alguien se acuerda qué le pasó a Raquel cuando nació Benjamín? ¿Cómo? Se murió. ¿Se dan cuenta por qué Dios no le estaba dando? ¿Se dan cuenta, hermano, que muchas veces nuestra prudencia, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, hermano, le hace sufrir a Dios? Porque está viendo Dios que si nos apoyamos en eso y buscamos nosotros por nuestro lado tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, hermano, nos esperan aflicciones. Por algo Dios no te da lo que te estás pidiendo. Por algo Dios está dándote esa enfermedad. Por algo Dios está permitiendo que te hayan echado del trabajo. Por algo está inquietud hoy día. Es difícil, nadie lo puede negar. Para nosotros que somos débiles, que somos carnes, hace creer. Pero hermanos, si nosotros consideramos que todo lo que Dios ordena en tu vida y en mi vida lo hace sabiamente, hermanos, no nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia. Porque tenemos ejemplos. Muchas veces le pedimos a Dios una bendición y usamos algo que va en contra de la bendición de Dios. Por ejemplo, una mentira. Dígame, ¿está Dios allí en ese? En el momento que yo mentí, ya no está Dios. Entonces, la bendición que le pedí a Dios se convierte en una bendición del diablo para tu vida, hermano, para mi vida. Porque esa mentira o ese pecado o esa alternativa que vos estás usando fuera de la voluntad de Dios para alcanzar lo que le pediste a Dios, te está sacando debajo de la bendición verdadera. Entonces, hermanos, de esa manera nosotros muchas veces le estamos diciendo a Dios de que Él está equivocado. Y yo creo, hermanos, que yo eso entiendo ahora. Esto, hermano, el Señor viene hablando del año pasado, del año antepasado, del año 2022, cuando mi esposa estaba enferma. Gracias, hermano. Cuando mi esposa estaba enferma y estábamos por los hospitales meses y meses, después se operó, después pasamos por el tiempo de recuperación y el Señor nos sostenía, nos hablaba. Dios no está equivocado por lo que permitió que le pasase a mi esposa. Cuando ella entró en el quirófano, hermanos, la posibilidad de que ella no salga viva fue una tortura para mí. Me dijo un hermano: Antolín, Dios no te va a quitar tu esposa porque sin ella vos no sos, ella es tu otra ala. ¿Cómo vas a volar sin la otra ala? Me daba consuelo, pero ¿qué pasa si Dios decidía llevarla? ¿Cómo iba a reaccionar? Dios me estaba preparando, me estaba hablando, contentamiento, agradarme con lo que Dios me agrada. Siempre, hermano, mi mayor pesadilla y temor es que alguno de mis hijos mueran. Ya se sufrir, hermano. Cuando estoy dentro de esa pieza, para mí estar dentro de una pieza no sé dónde salir, es una tortura. Pero después esto me arroja luz. Uno, que Dios es el que ordena las cosas. Y si Dios permite eso en nuestra vida o algo parecido en nuestra vida, Dios se va a hacer cargo de nosotros. Dios no se va a desentender de nosotros. Él es el que ordena todas las cosas y lo hace sabiamente. El rey Ezequías, hermano Jorge, el que iba a morir, le dio a 15 años. El rey Ezequías, vino Isaías, le dijo: Dios, anda a decirle a Ezequías que prepare su casa, va a morir. Él lloró, clamó, se plagueó: Señor, te olvidaste de todas las cosas que yo hice para vos, por eso me vas a matar. Entonces Dios le hace volver a Isaías, le dice: 15 años más. No hubiera vivido esos 15 años ese rey, porque él, hermano, abrió las puertas a Nabucodonosor para que después Nabucodonosor haga lo que hizo en Jerusalén. Y él fue el que abrió esa malicia.
un hombre se fue a la casa de una señora, cristianos, y el hijo estaba por morir. Y el hombre le pide a Dios que le salve, no le dio opción a Dios. ¿Alguna vez habrán visto cuando enfermó aquel cantante que le decían: Señor, no te doy la otra opción, quiero que le sanes a este hombre? Decían los que oraban. Y bueno, en esa oportunidad se salvó el nene. Luego el nene, hermano, se convirtió en adicto cuando creció. Le pegaba a su mamá, le mató a su mamá, se fue a la cárcel, en la cárcel sucumbió, al final murió. Si moría cuando se enfermó a un niño, hermano, nadie se hubiera pasado. Con esto quiero decirle, hermano, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Lo que Dios determina, lo que Dios hace, lo hace sabiamente. Él sabe por qué lo hace. Mi pregunta final en esta mañana, hermanos: si nosotros podemos entender de que Dios obra con sabiduría infinita, si podemos verlo a través de todo lo que Dios creó y a través de tu propia vida, hermano, la pregunta es: el que nunca erró, el que nunca se equivocó en nada, ni nunca se va a equivocar, hermana y hermano, se está equivocando contigo en lo que está permitiendo en tu vida en este momento. Miren, le dice a alguien que el sábado 30 de la mañana temprano le llevé a mi esposa a su control. Vine, hermano, me estacioné, 7:15, me subí al auto, y cuando agarré el teléfono para mensajearle a ustedes sobre el horario del domingo, que iba a ser 8:30, viene un auto y me choca, hermano. Da vuelta a mi vehículo de aquel lado, rompe todo mi tren delantero y mi puerta trasera y delantera, hermano. Y yo estaba estacionado ahí. Yo no pasé con roja, Señor, yo no hice nada malo, ¿por qué Dios me tuvo que permitir? Podía decirle, o decirle: Señor, gracias porque ordenaste esto. Algo hay aquí, Señor. Esta semana, hermano, le visita al Señor que me chocó. Ya le prediqué el evangelio. Llorando me dijo en el teléfono: Antoní, no me vayas a soltar. Antoní, no me vayas a soltar. No fue casualidad que yo me vaya a chocar. ¿Verdad, hermano? Dios ordena las cosas. Este martes un cardiólogo me dio una pastilla para tomar para solucionar mis problemas cardíacos. Tomé, me puse en mi casa. Yo ya sé lo que es el proceso de morir, lo doloroso que es morir. ¿Y qué puedo decirle a Dios, hermano? Dios ordenó eso. Hasta ahora no sé nada que. Lo único que sé es que voy a irme a la vacación a descansar, a ver si puedo renovar las fuerzas del corazón. Pero, hermano, ¿quién soy yo para decirle: Señor, por qué hiciste? ¿Se entiende, hermano? Pregunto: ¿erró Dios conmigo al permitir que me choque? Al permitir que hasta ese punto, hermanos? No quiero ser imprudente, pero al y todo me envió lo que me pasó. Está totalmente colapsado mi cuerpo, que toda la necesidad que tenía quería hacer. Dice el doctor que casi me agarró un infarto, que estaba ante un infarto, imposible infarto, podía agarrar un infarto. Hermanos, ¿se equivocó Dios? Ahora transmito la pregunta a ustedes, a cada uno: ¿se está equivocando Dios en lo que está permitiendo la vida de ustedes? Respóndanse ustedes a sí mismos. Y si no se está equivocando, hermano, si Él está obrando con sabiduría, con justicia y rectitud, ¿por qué me traigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Si aún he de alabarlo. Dios es el que está ordenando mi vida y lo hace con sabiduría. Entonces, lo que yo tengo que hacer como Pablo, alabar. Hermano, tu respuesta esta mañana a esta pregunta: ¿se está equivocando Dios contigo en lo que está permitiendo en tu vida hoy y ahora? Tu respuesta a esa pregunta, hermano, permita que te despidas hoy de aquí, contento, gozoso, alegre, con esperanza, porque el sabio Dios, el de sabiduría infinita, está ordenando tu vida. Y si por mis pecados estoy sufriendo en este día, Él dice, hermano, que si me aparto y espero su misericordia, Él se agrada de esa actitud de vida. Amén.
hermanos, para orar. Y bueno, quisiera permitir este minuto. Si podés conectarte con tu Dios, así como lo voy a hacer yo con mi Dios. Hermano, cierra tu ojo y habla ahí con Dios. Pidámosle perdón si hemos tenido una actitud de rebeldía, de irritación, de descontento, a no aceptar, a no someternos, a no querer depender y a no querer obedecer a Dios, a nuestro Creador, cuando el día es adverso, cuando el día es malo. Y dispongámonos a decirle a mi Dios que descansamos por completo en Él, en su sabiduría, en su rectitud, en su justicia. Que el hecho de que Él esté ordenando nuestra vida así como hoy está, nos agrada, porque Él es el que está tomando el timón en nuestra vida. Bendito Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Pero por sobre todo, gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien estamos completos, en quien estamos llenos, y Él es una fuente inagotable, Él es la fuente inagotable, inacabable de todo lo bueno que tú nos has dado en Él. Por lo cual hoy también tomamos tus palabras dichas al apóstol Pablo cuando le dijiste: bástate de mi gracia. Hermano, habla con el Señor en tu corazón. Y digámosle, queridos hermanos, que confiamos en Él, en su sabiduría infinita, en su justicia y en su reino. Padre, despídenos con tu paz. Despídenos con el gozo de tu salvación, considerando que el mal no tiene la última palabra en nuestras vidas, sino tú. Y que tú, que eres nuestro Dios en este tiempo, seguirás siendo nuestro Dios aún después de la muerte. Gloria sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.